Los susurros resonaban en la sala de subastas, pero uno de los objetos tenía más que un precio. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión David. A cada comentario ayuda a que este misterio crezca. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas? Tus pensamientos hacen que estas historias cobren vida. Estoy deseando leer cada una de ellas. Ahora bien, empecemos. El sol salía suavemente sobre Chadsmi, proyectando su luz dorada sobre las casas de piedra cubiertas de hiedra y los setos de lilas que bordeaban la plaza del pueblo. Una ligera neblina aún se aferraba a las orillas del arroyo que serpenteaba tras la iglesia parroquial, y las campanadas del viejo campanario resonaban en la quietud como un susurro de otra época. Era el tipo de mañana que hacía olvidar que podía existir algo llamado violencia. En la vicaria, el reverendo Hubert Branscombe se pulía las gafas, mientras su esposa, Clara, revoloteaba ansiosa alrededor de la mesa del desayuno. Por fin había llegado el día de la tan esperada subasta benéfica del campanario, un evento local para recaudar fondos para la restauración del antiguo mecanismo del reloj de la torre, que no sonaba correctamente desde la primavera de 1937. Espero que todo salga bien, murmuró Clara, sirviendo un pequeño plato de mermelada. Ya sabes cómo se pone Lady Mortenfield. Ante el más mínimo desorden. Tendrá orden, querida, dijo el reverendo, doblando la servilleta con precisión clerical. Banderines, mesas, anuncios, todo está preparado. Mientras tanto, en una cabaña más modesta cerca del pueblo, la señorita Jane Marple seleccionaba cuidadosamente un broche para prender en su cardigan gris paloma. La subasta prometía ser todo un acontecimiento, una oportunidad no solo para apoyar una buena causa, sino también para observar diversos comportamientos humanos bajo una ligera presión social. Algo que siempre le resultaba revelador. Se puede saber mucho de una persona por lo que está dispuesta a renunciar, le había dicho a su criada Florence la noche anterior, y aún más por lo que está decidida a conservar. A media mañana, el verde bullía con el bullicio del pueblo. Se había instalado una carpa de lona blanca junto al sendero de la iglesia, bajo la cual se apiñaban mesas con reliquias familiares, objetos de colección y curiosidades donadas a un juego de cucharillas georgianas deslustradas, un pequeño retrato al óleo de un terrier, una caja de té de plata y un estuche de violín sospechosamente polvoriento. Más destacable, sin embargo, fue la pieza central de la subasta una antigua caja de música de madera con incrustaciones de nácar, donada nada menos que por la mismísima Lady Cecily Mortenfield. Estuvo en el ático durante años, explicó, con desenfado al público. Creo que era de un primo bávaro. En cualquier caso, toca algo vagamente operístico y tiene un pájaro mecánico encantador que da vueltas, si es que todavía funciona. La señorita Marple, de pie justo detrás de un par de viudas chismosas, observó en silencio la caja de música. Era de excelente factura, pero tenía una leve grieta en la base, como si se hubiera caído o dañado. El subastador, el señor Gordon Bexley, un abogado jubilado de tez rubicunda y gran afición por su propia voz, golpeó vigorosamente su mazo al mediodía. Lote 1, anunció, un paragüero antiguo con forma de español. La puja fue alegre al principio, algunas risas cuando la señora Hedgecroft superó la puja del vicario por un juego de platillos Wedgwood desiguales. Los niños correteaban con bollos pegajosos y limonada, pero el silencio se apoderó de la carpa cuando se presentó la caja de música. Lord Diacite, dijo el señor Bexley, con cierta solemnidad. Una elegante caja de música europea, de finales del siglo XIX, generosamente donada por Lady Mortenfield. Hubo una pausa y luego una voz desde atrás gritó: 10 libras. Era el señor Geoffrey Prowse,
el anticuario recién llegado que se había hecho cargo de la vieja botica en la calle principal. Su aparición en el pueblo hacía 3 meses había causado revuelo. Un joven, elegantemente vestido, con un pasado ambiguo y la costumbre de aparecer donde quiera que hubiera objetos de valor. 15. Fue otra oferta, esta vez de la señora Eleanor Hargreaves, una viuda adinerada con afición por coleccionar piezas de conversación. 20 libras, dijo Geoffrey sin girarse. Se oyeron susurros entre la multitud. La señorita Marple entrecerró los ojos ligeramente. El joven parecía inusualmente interesado en adquirir la caja de música. «¿Oigo 25? Prig, el señor Bexley». Pero antes de que pudiera hacerse otra oferta, un grito repentino atravesó el aire. «¡Llamen a alguien! ¡Rápido! ¡Se ha desmayado!». Las cabezas se giraron bruscamente. Un hombre se había desplomado hacia adelante, cerca de la segunda fila, con su taza de té caída al suelo. El reverendo Branscombe corrió a su lado, al igual que el doctor Hubert Valentine, quien un momento antes había estado observando una caja de rapé. La señorita Marple se levantó con calma y se dirigió hacia el alboroto. El hombre era el señor Lionel Tupper, tesorero de la iglesia, conocido por su actitud tranquila, sus gafas gruesas y sus impecables cuentas. Permanecía inmóvil, con una peculiar palidez en el rostro. «¿Está respirando?», preguntó alguien en voz baja. ¿El doctor Valentine ya estaba tomándole el pulso? «No», dijo con tristeza. Un jadeo recorrió la reunión, como una ráfaga de viento. «¿Muerto?», exclamó Lady Mortenfield. «Pero sí estaba bien hace unos momentos». La tetera fue retirada silenciosamente. Las risas cesaron. Los murmullos llenaron el silencio. Fue la señorita Marple quien primero notó el peculiar detalle. Allí, cerca del pie de la mesa de subastas, entre un montón de servilletas desechadas, yacía una taza rota, y junto a ella un único terrón de azúcar, intacto. Al principio no dijo nada. En cambio, observó. La caja de música no se había vendido en la subasta, se había suspendido, y Geoffrey Prowse, tan ansioso por comprarla, había desaparecido de la tienda por completo. La señorita Marple no dijo ni una palabra, mientras volvía la mirada hacia el campanario cubierto de hiedra. Al su reloj roto observaba la escena como un centinela ciego. En algún lugar, entre esos rostros agradables y voces temblorosas, pensó, acababa de ocurrir un asesinato, y no se había hecho con prisa. El pueblo de Chadsmead nunca se había calmado con facilidad, y menos aún ante una muerte repentina. Para cuando el sol desvió sus rayos dorados hacia los tejados y los pájaros reanudaron su coro habitual, la noticia ya había corrido más rápido que una bicicleta por Market Lane. El señor Lionel Tupper, tesorero del consejo parroquial de Chadsmead, poseedor de 3 certificados en contabilidad, y un hombre del que rara vez se sabía que bebía algo más fuerte que agua de cebada. Había, y no por causas naturales como decían los rumores. La carpa donde la subasta benéfica había comenzado con tanta alegría, ahora se alzaba como un caparazón abandonado por la marea. Unos cuantos aldeanos se apiñaban cerca de las mesas de caballete, hablando en voz baja. La caja de música, aún sobre su bandeja forrada de terciopelo, había sido devuelta al coche de Lady Mortenfield, con una discreta ceremonia. La señorita Marple notó que nadie la había tocado desde el colapso del señor Tupper. «Simplemente se desplomó», dijo la señora Elspeth Ridgway por 5ª vez a su grupo de oyentes. «Se le cayó la taza de té y se hizo añicos, y tenía una pinta muy extraña, como si algo le hubiera dado un susto. ¿No? Dios mío, ¿no creerán que fue veneno?» «De verdad, Elspeth», murmuró la señorita Lucas, la bibliotecaria, ajustándose las gafas. «Deberíamos esperar el veredicto del forense antes de especular». «Especular es lo que mejor se nos da, Flora», dijo la señora Ridgway con un sorbo. «Sobre todo
en este pueblo. Mientras tanto, la señorita Marple se había sentado tranquilamente en el banco del jardín, frente a la vicaría, con un pañuelo de encaje cuidadosamente doblado en el regazo. Había permanecido en silencio durante la mayor parte del proceso, con su bolsa de tejer a sus pies. Aunque nadie había tocado las agujas, observar a los demás siempre le había dado más resultados que hablar. El doctor Valentine había consultado con el policía local, un hombre confiable llamado Sargento McKinnon, quien había llegado sin aliento desde la estación a las afueras del pueblo. Poco podía hacer por el fallecido, pero aún así se había iniciado una breve investigación. Al caer la tarde, el cuerpo del señor Tupper fue trasladado al quirófano bajo un respetuoso resguardo. La señorita Marple observó a la gente detenerse frente a la tienda, mirando la caja de música antes de escribir en su bloc de notas. Le dio unos instantes antes de levantarse del banco y acercarse nuevamente a la tienda. El sargento McKinnon la saludó con un gesto de la cabeza. «Buenas tardes, señorita Marple. No habrá visto nada extraño durante la subasta, ¿verdad?» «Bueno», dijo con su voz suave y melosa, «siempre es tan difícil decir qué se entiende por extraño. Vi lo que supongo que todos vieron al señor Tupper disfrutando de una taza de té, y luego, de repente, dejó de hacerlo». El sargento se rascó la barbilla. «No pretendo sacar conclusiones precipitadas», dijo, «pero el doctor Valentine fue claro, no fue un derrame cerebral ni una convulsión. Sospecha de envenenamiento, algo de acción rápida, cianuro, quizás». «Cielos», dijo la señorita Marple, como si la idea acabara de ocurrírsele, «y sin embargo, no comía nada raro, ¿verdad? Solo una taza de té y una galleta». «Té, sí», dijo el sargento, «pero no sabemos de dónde salió. Podría haberlo servido él mismo, o podría habérselo dado». «¿Y nadie más se enfermó?» «Nadie», respondió McKinnon. «No he tenido mareos, malestar estomacal, ni nada, solo Tupper». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la mesa de subastas. Un solitario azucarero reposaba al fondo, sin tapa, con algunos cubitos dentro. «Sí que me fijé», dijo con dulzura, «en que había un terrón de azúcar intacto junto a la taza caída, y la taza en sí fue retirada, lo embolsaron y lo llevaron para analizarlo», dijo McKinnon, «junto con el platillo y una galleta de jengibre medio mordida». Ella sonrió débilmente. «Qué meticuloso. ¿Y el señor Prowse, el anticuario?» «Creo que estaba pujando con entusiasmo por la caja de música, pero desapareció antes del alboroto. Se fue antes de que yo llegara», dijo el sargento, con un suspiro. «Hablaremos con él. Es un tipo un poco raro. Nadie sabe mucho de él, salvo que trafica con objetos de valor y conoce bien el pedigrí». La señorita Marple emitió un suave murmullo en señal de asentimiento. «Las personas que saben cómo manejar objetos de valor suelen ser muy hábiles también para manejar a la gente». En esa noche, el pueblo parecía tranquilo. Se retiraron los últimos banderines, se plegaron las sillas y se devolvieron las mesas al salón parroquial. Los niños que normalmente corretearían entre los setos se quedaron cerca de casa. Los chismes, esos eternos compañeros de Chad Smith, habían empezado a volverse especulativos. En el salón de la vicaría, la señorita Marple se reunió con el reverendo y su esposa para una cena tranquila. La conversación giró, como era inevitable, hacia el señor Tupper. «No me imagino a nadie que le quiera mal», dijo el reverendo, negando con la cabeza. «Era un hombre tan meticuloso. Nunca faltaba un céntimo». «Exactamente», dijo la señorita Marple en voz baja, removiendo el té. «Nunca falta un céntimo». Clara Branscombe frunció el ceño. «No creerás que tuviera algo que ver con los fondos de la iglesia, ¿verdad? O sea, bueno, Lionel sí llevó las cuentas todos estos años». La señorita Marple no dijo nada,
pero sus dedos se detuvieron ligeramente sobre la cucharilla. ¿Era muy querido?, preguntó. Después de un momento, el reverendo y Clara intercambiaron una mirada. No era desagradable, dijo Clara con delicadeza, pero no era cariñoso. Tenía opiniones, añadió el reverendo. Para empezar, no le gustaba cómo Lady Mortonfield gestionaba las reparaciones del campanario. Quería que los fondos se destinaran al tejado. «¿Why la calla de música?», preguntó la señorita Marple con ligereza. «¿La eligió la propia Lady Mortonfield?» «Sí, uno de sus tesoros del ático», dijo Clara. Dijo que estaba contenta de haberse librado de él. Mientras el vicario servía otra taza de té, llamaron a la puerta. Era el sargento McKinnon, con la gorra en la mano y aspecto cansado. «Pensé que le gustaría saberlo», dijo. «Localizamos al señor Prowse en el Plowman's Rest. Dice que salió a hacer una llamada cuando empezó el alboroto. Afirma que ni siquiera vio caer a Tupper». «¿Y usted le cree?», preguntó suavemente la señorita Marple. El sargento vaciló. «No lo sé, pero no huyó, lo cual cuenta. Y estaba más interesado en la caja de música que en cualquier otra cosa. Pregunto si la subasta se reanudaría mañana». «Eso», dijo la señorita Marple, doblando cuidadosamente su servilleta, «es lo más interesante que he oído en todo el día». Afuera, el campanario se recortaba contra el cielo pálido, y su silenciosa esfera de reloj observaba el pueblo que se extendía más abajo. Mañana, pensó, habrá algo más que la reanudación de una subasta. Traería respuestas sí o no, suspira. ¿Dónde buscar? Y, más importante aún, ¿a quién escuchar? Amaneció en Stachadsmead con una neblina húmeda que se enroscaba sobre los setos y senderos, suavizando la silueta de cada tejado y árbol, como si el propio pueblo hubiera corrido. Una cortina entre el ayer y el hoy. Pero el recuerdo persistía, y también la sospecha. Aunque la campana de la iglesia no había sonado en años, un aire de solemnidad se aferraba al pueblo como su niebla. En el tranquilo callejón tras el salón parroquial, la señorita Marple caminaba con cuidado por la grava, con su bastón golpeando suavemente el sendero y el chal bien abrigado sobre los hombros. Se había levantado más temprano de lo habitual. Sus pensamientos estaban demasiado ajetreados como para permitirle dormir un poco más. La subasta, ahora pospuesta indefinidamente, había dejado asuntos pendientes que nadie se atrevía a mencionar. En voz alta, al borde del verde, la posada Plowman's Rest daba señales de vida. Una cortina se movió en una habitación del piso superior, y un ligero aroma a tostadas y huevos fritos llegaba desde la cocina. Dentro, sentado en el rincón, más alejado del comedor, de espaldas a la puerta, estaba el señor Geoffrey Prowse. Estaba tomando café y hojeando distraídamente un ejemplar doblado del Morning Dispatch. Aunque el periódico no había sido entregado en forma física al pueblo durante casi un año, esa copia claramente había sido traída de otro lugar. A la señorita Marple entró con apacible quietud, saludando cortésmente con la cabeza al posadero al pasar. «Señor Prowse», dijo con su habitual dulzura, «espero no interrumpir su rutina matutina». Él levantó la vista rápidamente, parpadeó, y luego se puso de pie con la mayor cortesía posible. «En absoluto, señorita Marple, ¿verdad? Por favor, ¿quiere sentarse?». Lo hizo, juntando sus manos recatadamente sobre su regazo. «Pensé que sería un detalle. Empezó preguntarle si se encontraba bien. Debió de ser bastante inquietante. Ayer salir justo antes del terrible incidente». Prowse soltó una risa corta y ligeramente seca e inquietante. «Sí, acababa de salir para atender una llamada de negocios, ¿entiendes? Cuando volví, en caos. Fue una lástima». La señorita Marple lo miró con leve interés. «Supongo que sí», respondió ella.
Es curioso, ¿verdad? Lo repentino que pueden ser estas cosas. Está sentado entre amigos, y al siguiente se ha ido, respondió Prowse. Sí, totalmente. Ella inclinó la cabeza. Parecías estar muy interesado en esa caja de música. Pujaste por ella bastante rápido. ¿Eres coleccionista? Él dudó, en cierto modo, dijo. Siempre he apreciado la artesanía continental. ¿Dijiste Bárbara? Lady Morton Fields, sí, respondió la señorita Marple, observándolo atentamente. Aunque me temo que fue bastante imprecisa con los detalles, creo que su ático esconde más misterios que respuestas. Prowse esbozó una sonrisa forzada. Te sorprendería saber con qué frecuencia ocurre eso en hogares como el suyo. Herencias que nadie recuerda, papeles extraviados, secretos guardados con naftalina. La señorita Marple le devolvió la sonrisa cortésmente. En efecto, afuera la niebla había empezado a disiparse, revelando las grises piedras de la torre de la iglesia tras los árboles. El campanario permanecía inerte, con sus manos congeladas en un tiempo olvidado. En ese momento, la puerta de la posada se abrió y entró el sargento McKinnon, libreta en mano. Se detuvo al ver a la extraña pareja sentada junta y se dirigió a su mesa. Señorita Marple, Sana Prowse. Sargento, dijo la señorita Marple con calma. Solo le hacía compañía al señor Prowse. Hablábamos de su afición por las antigüedades bávaras. Prowse frunció levemente el ceño, pero mantuvo un tono sereno. Si está aquí para interrogarme de nuevo, sargento, debería decirle. Es solo rutina, señor, interrumpió McKinnon. Me he topado con algo que necesita aclaración. Abrió su cuaderno. Ayer afirmaste que te alejaste para hacer una llamada telefónica alrededor del mediodía. Sí, ya lo hice. Sin embargo, no se recibió ninguna llamada desde la línea de la posada durante ese tiempo. La única llamada saliente fue a las 10:15, a una empresa de reparto de Brackley. Prus parpadeó y luego se recuperó. Usé mi propio dispositivo, claro. La cobertura móvil es irregular en el pueblo, pero cerca del muro del jardín tenía suficiente cobertura. McKinnon emitió un gruñido evasivo y garabateó una nota. ¿Y puedo preguntar a quién llamaste? Un cliente, dijo Prowse con suavidad, sobre una valoración pendiente. ¿Podríamos darnos el nombre?, preguntó el sargento. Prowse dudó por una fracción de segundo. Veré si consigo el consentimiento. Parte de mi trabajo es... Andelicado McKinnon esbozó una leve sonrisa y asintió. Claro, avísanos si recuerdas algo más de ayer. Algo inusual. El sargento se disculpó y Prowse volvió a su café, aunque ahora lo removió con más agitación que antes. Supongo, dijo después de un momento, que los aldeanos están afilando sus horcas. A la señorita Marple no mordió el anzuelo. No, dijo en voz baja, solo agujas de tejer. Pero te sorprendería lo afiladas que pueden llegar a ser cuando se usan con precisión. Ella se puso de pie, le ofreció una despedida agradable y lo dejó reflexionando sobre su significado. Más tarde esa tarde, la señorita Marple caminó hasta la oficina parroquial, donde la señora Clara Branscombe estaba revisando un cajón de viejos registros de donaciones. «¿Cuántos sobrecitos?», dijo Clara riendo suavemente. «Why, tan perfectamente catalogado por el señor Tupper». Fue metódico hasta el final. La señorita Marple se inclinó y escudriñó las etiquetas. Me pregunto si mencionó algo inusual en los informes financieros. ¿Alguna discrepancia? Algen Sapra. ¿Perdido? ¿Alguna suma no contabilizada? Clara levantó la mirada sobresaltada. No, nada de eso. Lionel se habría horrorizado solo de pensarlo. Así es, coincidió la señorita Marple, pero se sabe que hay gente que oculta irregularidades, sobre todo si sospecha que la están vigilando. Clara dudó, luego abrió un libro pequeño y delgado y pasó a las páginas posteriores.
Había una cosa, solo que no sé si es relevante. Lionel me preguntó la semana pasada si alguna vez había autorizado un pago por una reparación, algo relacionado con la inspección estructural del campanario. No lo había hecho. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron levemente. «Why? ¿Se realizó el pago? ¿Apareció en los registros?» «Sí, pero pensé que fue solo un descuido administrativo. Quizás el vicario había arreglado algo directamente». La señorita Marple asintió. «O quizás alguien quiso que pareciera así». Mientras Clara devolvía el libro de contabilidad al cajón, los pensamientos de la señorita Marple se dirigieron una vez más a la torre de la iglesia en un pago falsificado. Una valiosa caja de música. Un hombre que murió tomando té mientras presenciaba una subasta, a la que no tenía previsto asistir hasta la mañana siguiente. Y un detalle más, tan sutil que la mayoría nunca lo consideraría significativo. El terrón de azúcar roto no se ha mezclado con el té. No say, ha morir, ni simplemente descansa a sus pies. Cuando la señorita Marple volvió a salir al aire libre, las campanas sobre su cabeza permanecieron en silencio. El reloj seguía sin vida, pero en su interior, el mecanismo de la deducción había empezado a funcionar. El tiempo, pensó, estaba a punto de acabarse para alguien. El día siguiente comenzó con una brisa inquieta que mecía las rosas que crecían. Fuera de la ventana de la cabaña de la señorita Marple, aunque el sol había regresado, nítido y claro, se respiraba tensión en el aire, como si el pueblo mismo se preparara para algo que no podía identificar. La subasta no se había reanudado, y el vicario había sugerido posponerla indefinidamente por respeto al señor Tupper. Sin embargo, la caja de música, como un testigo mudo, permanecía encerrada en la sala de estar de Lady Mortonfield, custodiada con la misma velada desaprobación que reservaba para los niños ruidosos y los zapatos sin lustrar. La señora Marple había tomado el té junto a la ventana, con su labor de punto intacta a su lado. No pensaba en hilos ni patrones, sino en números, no en los que se cuentan con puntadas, sino en las cifras de libros de contabilidad y facturas, esas que el señor Lionel Tupper antaño manejaba con precisión quirúrgica. Después de vestirse, se dirigió a la iglesia, con un sombrero de paja cuidadosamente colocado sobre sus suaves rizos blancos. El campanario se alzaba imponente, su antigua piedra salpicada de líquenes y sombras. Aunque la campana no había sonado en años, aún cargaba con el peso del recuerdo y su silenciosa autoridad. Había quedado en encontrarse con el reverendo en la sacristía, pero al doblar la esquina, pasando las puertas de madera, casi chocó con otra persona. «Señor Prowse», dijo sorprendida. «Se ha levantado temprano». Había estado examinando la pared exterior de la torre, con un bloc de notas en la mano. «Pensé en echar un vistazo más de cerca a la estructura», dijo, guardándose rápidamente el bloc de notas en el bolsillo del abrigo. «Como saben, tengo un interés pasajero por la restauración». La señorita Marple sonrió, pero sus ojos se detuvieron en la sombra de la libreta. «En efecto, aunque creía que tu oficio se centraba más en lo transportable que en lo inamovible en su expresión, cambió. Hay que entender ambas cosas, señorita Marple. La historia de un edificio habla de la gente que lo rodea, y las personas al fin y al cabo son el misterio más valioso de todos». «Qué poético», murmuró. «Y sin embargo, bastante cierto». El sonido de pasos anunció la llegada del reverendo. Llevaba un pequeño manojo de llaves, una de las cuales pertenecía a la puerta del campanario. «¿Quería ver el interior, señorita Marple?», preguntó amablemente. «Si no te molesta, para nada. Aunque está terriblemente polvoriento. Casi nunca lo abrimos, salvo para una evaluación. Occasional». La pesada puerta de madera crujió al girar la llave y empujarla. Una ráfaga de aire frío y viciado lo recibió al entrar. La torre era estrecha y empinada, con su escalera de caracol desgastada por siglos de pies. Subieron con cuidado, cada escalón crujiendo bajo su peso. El polvo danzaba bajo la luz del sol,
que se filtraba a través de las estrechas ventanas. A mitad de camino, se detuvieron donde antes estaba el mecanismo del reloj, ahora roto y oxidado, con los engranajes bloqueados como un latido detenido. «Ahí», dijo el reverendo, «ahí es donde debían reemplazar el mecanismo. Pero no tuvimos suficiente para la reparación completa». La señorita Marple dio un paso adelante, observando los engranajes de hierro y la plataforma de piedra sobre la que descansaban. Algo brilló cerca del borde. Se inclinó ligeramente. «Unbolt», dijo en voz baja, recogiéndolo con un pañuelo. El reverendo se inclinó más cerca. «Inusual», dijo. «Quizás perteneció a alguno de los reparadores». La señorita Marple le dio la vuelta. Era una pieza ornamentada plateada, con una pequeña estrella grabada en el centro. «No», dijo en voz baja. «Creo que no». Ella lo metió en su bolso. Mientras seguían subiendo, la señorita Marple notó cómo el espacio se estrechaba, lo fácil que sería resbalar o caer, y cómo alguien podía ser empujado sin hacer ruido. En la cima, la vista del pueblo era impresionante. Los paja, el humo ondulante, las tranquilas callejuelas, todo se extendía abajo como un modelo de la tranquilidad inglesa. Y sin embargo, los pensamientos de la señorita Marple permanecían en el suelo, en el terrón de azúcar roto, en los libros de contabilidad y ahora, en el botón. De regreso a la sacristía, el reverendo se disculpó para las oraciones del mediodía y la señorita Marple cruzó el prado hasta la oficina de correos, donde la señora Godfrey estaba sentada clasificando sellos con eficiencia clínica. «Buenos días, señorita Marple», dijo sin levantar la vista. «Aún no hay noticias del funeral del pobre señor Tupper, pero imagino que los preparativos recaerán en su sobrina. Llegó anoche, ¿sabe? Su sobrina». «Sí». «La señorita Pamela Tupper, una chica tranquila, maestra de Letchworth. Casi siempre se mantenía alejada, supongo que por problemas familiares». La señorita Marple emitió un pequeño zumbido. «Supongo que no estará en el pueblo ahora, ¿no? Alquilo una habitación en la casa Merton, justo después del camino». La señorita Marple le dio las gracias y recorrió el sendero, pasando junto a los sauces, hasta llegar a la puerta de Merton House, cubierta de hiedra. Una joven se encontraba bajo el arco, con un sencillo abrigo gris y expresión preocupada. Tenía los ojos del señor Tupper oscuros e inteligentes. «Usted debe ser la señorita Tupper», dijo suavemente la señorita Marple. «Sí», respondió la joven. «Disculpe, creo que no nos conocemos. Soy la señorita Marple. Soy amiga de la parroquia. Estuve presente en la subasta». Pamela asintió, mientras sus manos retorcían la correa de su bolso. «Todavía no puedo creerlo», susurró. «Era tan cuidadoso con su salud. Nancy le ponía azúcar al té. Decía que le quitaba el sabor». La señorita Marple parpadeó. «¿Nunca tomaste azúcar?» «Nunca, desde que era niña. Incluso me dio un pequeño discurso una vez sobre eso, aunque nunca había tocado esa cosa». La mente de la señorita Marple se encendió. «Ya veo», dijo. «Eso es de mucha ayuda, querida». Gracias. Dejó a Pamela con una sonrisa amable y la promesa de volver a visitarla, pero aceleró el paso al regresar por las sinuosas callejuelas del pueblo. De vuelta en su cabaña, cogió un trozo de papel y empezó a escribir. Los detalles empezaban a encajar en un pago falsificado, de azúcar colocado cuidadosamente junto a una taza envenenada, sin que su destinatario lo hubiera tocado, lo que significaba que alguien había cometido un error peligroso, potencialmente fatal. Alguien había planeado esta muerte meticulosamente, y sin embargo, en ese único detalle pasado por alto, se delató, no el terrón de azúcar en sí, pero la suposición de que el señor Tupper lo utilizaría. La señorita Marple se reclinó en su silla, con el botón en la mano una vez más.
Ahora sabía a quién vigilar. Y la próxima vez que hablaran, les haría una pregunta muy breve y muy silenciosa. Y mira sus rostros para ver la verdad. Esa tarde, el aire en Chadsmith se había vuelto un silencio peculiar. Uno que no era precisamente de tristeza ni de resolución. Los aldeanos se movían con pasos más silenciosos. Las cortinas se movían con más frecuencia. Y las conversaciones, antes fluidas en tiendas y portales, ahora transmitían un tenso tono de incertidumbre. Alguien entre ellos se creía ahora había puesto veneno en una taza de té. La señorita Marple, sentada junto a la chimenea en su salón, hojeaba pensativa su cuaderno. Había llenado varias páginas con líneas pulcras y pausadas. Cada observación, nombre o anomalía tenía su propio espacio. El botón del campanario descansaba ahora sobre un posavasos de encaje, brillando bajo la luz de la lámpara como una reliquia de algo no mencionado. Pasó la página y golpeó con su lápiz una lista que había dibujado la noche anterior. A los nombres de las personas más cercanas a los procedimientos de la subasta, aquellos que tuvieron la oportunidad o el motivo de intervenir. El Sr. Jeffrey Prowse seguía ocupando un lugar destacado cerca de la cima. Su interés en la caja de música parecía demasiado intenso, demasiado posesivo, para un hombre que solo afirmaba sentir una curiosidad pasajera. Luego estaba Lady Mortonfield, siempre teatralmente desdeñosa con el objeto, pero extrañamente defensiva cuando se le preguntaba sobre su origen. La señorita Marple había notado el cambio en su expresión al enterarse de que la subasta se suspendería en alivio más que decepción. Y ahora estaba la misteriosa conversación del difunto señor Tupper con la esposa del reverendo sobre un pago que él no había autorizado. La señorita Marple cogió el teléfono y llamó a la vicaría. Clara Branscombe contestó con un tono seco pero cálido. Señorita Marple, ¿todo bien? Exacto. Clara me preguntaba si aún tendrías acceso al libro de cuentas que el señor Tupper revisaba antes de morir. ¿El libro de la iglesia? Sí, lo tengo aquí. Hubert lo dejó sobre el escritorio. ¿Hay algo que quieras revisar? Si no le importa, pasaré por aquí en un momento. 15 minutos después, la señorita Marple estaba sentada de nuevo en el salón de la vicaría. Clara le colocó el delgado volumen de tapas verdes, abierto por las últimas entradas. Las columnas estaban ordenadas, fechadas con la precisión característica del señor Tupper. Nada parecía manifiestamente irregular, hasta que se oyó una curiosa entrada de 3 semanas antes. Gastos de inspección del campanario en 175 libras esterlinas, leyó la señorita Marple en voz alta. Pero el reverendo no autorizó. Tal pago, ¿verdad? No, dijo Clara. Hubert dijo que no. ¿Y no le entregaron ninguna factura? Ninguno que yo haya visto. La señorita Marple presionó sus dedos suavemente sobre la página. Dime, Clara, ¿fue por esa época cuando el señor Prowse empezó a frecuentar los terrenos de la iglesia? Clara frunció el ceño. Bueno, sir, ahora que lo mencionas, apareció varias veces a finales de abril y dijo que admiraba la mampostería antigua. Preguntó por la historia de la torre. La señorita Marple cerró el libro de contabilidad con suavidad y levantó la vista con esa luz suave en los ojos que sugería un pensamiento que florecía silenciosamente. «¡Qué extraño!», murmuró, «que alguien haga un pago que nadie autorizó, por un trabajo que nadie realizó». Clara dudó. «¿Estás sugiriendo que el señor Tupper descubrió que alguien falsificó la entrada?» «Sugiero», dijo la señorita Marple con calma, «que el señor Tupper pudo haberse dado cuenta de que el dinero se transfirió sin causa justificada. Y quienquiera que haya hecho esa anotación pudo haber temido lo que sucedería si hablaban. Clara se puso pálida. «¿No crees que...?» La señorita Marple puso una mano tranquilizadora sobre la suya. «Querida, es solo una idea, pero creo que
Sería prudente preguntar directamente al banco. Quizás el vicario pueda solicitar un extracto. Puede que algo estuviera oculto a simple vista. Esa tarde, la señorita Marple hizo una visita silenciosa a Lady Mortonfield, quien la recibió en su salón con la postura arqueada de alguien al mismo tiempo incómodo e intrigado. «Espero que no tarde mucho, señorita Marple», dijo, apartándose un rizo gris de la sien. «Espero al comité de la iglesia en breve. Todavía estamos discutiendo cómo avanzar con el fondo de restauración. Seré breve», le aseguró la señorita Marple. «Solo estaba pensando en la caja de música». Lady Mortonfield levantó una ceja. «¡Qué asunto tan horrible! Claro, no tenía ni idea de que pudiera estar relacionado. De haberlo sabido, nunca lo habría traído». «Oh, que no era la caja de música en sí», dijo la señorita Marple con voz suave. «Pero es curioso, ¿verdad? Que el señor Prowse pareciera tan decidido a quedársela». Lady Mortonfield miró hacia otro lado. «Sí, bueno, armó bastante alboroto. Me dio la impresión de que creía que era más valioso de lo que parecía. ¿Y fue así?» Un destello pasó por la expresión de la mujer Mayo R, algo entre distracción y preocupación. «No tengo ni idea. Estaba acumulando polvo en el ático. Era de la familia de mi marido, de algún primo extranjero. Nunca le di mucha importancia». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Y aún así, estaba guardado en tu caja fuerte personal». Lady Mortonfield se puso rígida. «¿Quién te dijo eso?» «Acabas de hacerlo, querida», dijo la señorita Marple, con una cálida sonrisa. «No se suelen guardar nimiedades en una caja fuerte, sobre todo si van destinadas a la caridad». A Lady Mortonfield apretó los labios. El reloj de la repisa marcaba suavemente. «Supongo que no quería que me lo robaran», dijo al fin. «Ya me han desaparecido cosas antes». La señorita Marple se levantó y se alisó la falda. «Claro, Anne, es comprensible. Gracias por su tiempo». De vuelta en su salón, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había reunido. Había algo en esa caja, algo que valía la pena ocultar o quizás algo por lo que valiera la pena matar. Y entonces, mientras las sombras se alargaban sobre el verde del pueblo, alguien llamó a su puerta. Era el sargento McKinnon, con el sombrero en las manos y una arruga de urgencia en el ceño. «Hemos tenido un avance», dijo. «Ha surgido algo en los registros bancarios». La señorita Marple le hizo un gesto para que entrara. «¿Encontraron el pago?» Así fue. Los fondos no fueron a parar a una empresa ni a un inspector, sino a una cuenta privada. El nombre coincide con el de alguien del pueblo, pero lo curioso es que se abrió hace solo unas semanas, bajo un seudónimo. Le entregó un trozo de papel. La señorita Marple leyó el nombre en voz alta. «Thomas H. Garton McKinnon», asintió. «Sombríamente comprobé el nombre. Es un alias. La dirección es falsa». «¿Y la letra?», preguntó la señorita Marple. «Lo hemos enviado a analizar, pero yo mismo le eché un vistazo y apuesto mi placa a que es el mismo que aparece en el asiento de pago del libro de cuentas de la iglesia». La señorita Marple dobló el papel cuidadosamente. «Entonces estamos más cerca, sargento, más cerca de lo que creen». Afuera, el campanario se alzaba en el crepúsculo cada vez más profundo, su corona hueca recortada contra el cielo ámbar. La señorita Marple sabía que los hilos estaban tensando. El asesino había actuado con cálculo, pero no con perfección. Habían escrito demasiadas líneas. La mañana amaneció sobre Stay Chatsmead con un dorado brillante, proyectando largas sombras sobre el verde y reluciendo en los adoquines húmedos por el rocío, pero la luz apenas disipaba la oscuridad que ahora se cernía sobre cada rincón del pueblo. Un hombre había muerto silenciosa, eficientemente, y cada día parecía más seguro deliberadamente. Y tras las elegantes fachadas de las cabañas, cubiertas de rosas, y las pulidas bandejas de té, las preguntas
habían empezado a lacerarse. La señorita Marple se había levantado antes de que el reloj diera las 7. Siempre había encontrado las primeras horas más propicias para la reflexión. Antes de que sonara el teléfono y antes de que el pueblo se sumiera en la confusión, estaba sentada en su sala, con el tenue aroma a lavanda de su cojín mezclándose con la fresca brisa de la mañana, un solo nombre dándole vueltas en la mente como una cuenta suelta en un hilo. Thomas H. Angarton and un alias, una mentira cuidadosamente incrustada en los registros, pero las mentiras, como los dobladillos viejos, con el tiempo se deshacen. Y esta, la señorita Marple, estaba segura. Conduciría directamente a la persona que había orquestado la muerte de Lionel Tapper. Cruzó las manos sobre el regazo y contempló a través de las cortinas de encaje el campanario que se alzaba sobre los tejados. Se había convertido en una especie de observador silencioso, inquieto, mudo y extrañamente acusador. A las 9:30 salió al pueblo. Su primera parada fue el modesto banco al final de Market Lane, un edificio de ladrillo rojo donde los dependientes aún llevaban chaleco y trataban incluso a las ancianas con la debida deferencia. Había concertado una cita con el señor Ernest Barlow, el dependiente principal, a quien conocía desde su bautismo. «Señorita Marple», dijo con cariño, levantándose de detrás del escritorio. «Siempre es un placer». «Gracias, Ernest», dijo, «y gracias por aceptar vernos con tan poca antelación». «Lo que sea por usted», dijo con una sonrisa sincera, aunque imagino que se trata del asunto que nos informó el agente. La señorita Marple inclinó la cabeza. «Me preguntaba si podría confirmarme si la letra del pago falsificado coincide con algún documento que haya recibido de un tal Jeffrey Prowse». El rostro de Barlow se puso rígido ligeramente. «No puedo revelar los registros de clientes directamente, señorita Marple, como seguramente comprenderá. Pero puedo decirle esto. El señor Prowse abrió una cuenta con nosotros hace 3 meses. Su formulario de solicitud está aquí, en mi cajón. Y sí, si me pregunta en confianza, la mano que escribió ese asiento de pago falso y la que firmó el formulario del señor Prowse, bueno, diría que pertenecen a la misma muñeca». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y la cuenta que figura a nombre de Thomas H. Angarton?» Barlow dudó, pero algo en la mirada firme y cortés de la señorita Marple lo impulsó a hablar. Se creó con una dirección fuera de la ciudad, pero el primer depósito se realizó al día siguiente de que el pago falso saliera de la cuenta de la iglesia. «Ya veo, gracias, Ernest. Me ha sido de gran ayuda». Al mediodía, la señorita Marple había regresado a la plaza del pueblo, Sage, cerca de la biblioteca, donde la señorita Flora Lucas barría la entrada con su habitual aire distraído. «Sigue tranquilo hoy», dijo Flora, levantando la vista. «Aunque vi al señor Prowse cerca del camino del molino antes, con aspecto bastante sonrojado. Quizás el clima no le sienta bien». La señorita Marple le dio las gracias y siguió adelante. Encontró al señor Prowse no lejos del callejón detrás de la antigua rectoría, de pie junto a un murete de piedra, fumando un cigarrillo con una indiferencia poco convincente. Se había quitado la chaqueta, estaba arremangada y daba la impresión de un hombre que había intentado parecer ocupado y solo había conseguido parecer evasivo. «Buenos días, señor Prowse», saludó amablemente la señorita Marple. «Me han dicho que le ha interesado especialmente el campanario de la iglesia». Él la miró, parpadeando como si estuviera sorprendido de verla allí. «Señorita Marple, sí, una estructura tan intrigante, tan llena de historia. Sabía que algunas de las piedras utilizadas en su base datan del siglo XII. En efecto», dijo, «y sin embargo, imagino que fueron las adiciones más recientes las que llamaron su atención, en particular las entradas del libro Mayoere sobre los pagos de restauración en C. Quedó congelado. «Tsk». La voz de la señorita Marple no cambió.
pero sus palabras fueron más pausadas. El libro de contabilidad de la iglesia muestra un pago por una inspección que nunca se realizó. El banco confirmó que el pago se redirigió a una cuenta a nombre de Thomas H. Angarten, la cual, ahora sabemos, es ficticia, y la letra coincide con la suya, señor Prowse. Su expresión cambió primero a confusión, luego a algo más tenso, al algo cerrado. Pareces muy interesado en asuntos que no te conciernen. La señorita Marple inclinó la cabeza. Cuando un hombre es envenenado en una subasta de pueblo, señor Prowse, cada detalle concierne a alguien, y resulta que usted no solo estuvo presente, sino que abandonó la tienda en un momento curiosamente oportuno. Se apartó de la pared, su sonrisa quebradiza. ¿Crees que maté a ese anciano por un error de cuenta? La señorita Marple sostuvo. Su mirada, no por un error, sino por un descubrimiento. El señor Tupper fue meticuloso, pero lo más importante es que guardó silencio hasta tener pruebas. Creo que descubrió el pago falsificado poco antes de la subasta, y creo que tenía la intención de plantearlo discretamente ante el comité de la iglesia. Pero alguien se le adelantó. Prowse entrecerró los ojos. No tienes ninguna prueba. Tengo suficiente para hacer las preguntas correctas, dijo con calma, y una de ellas es esta. ¿Por qué estabas tan ansioso por poseer esa caja de música? Los ojos de Prowse parpadearon. Few valioso, más valioso de lo que nadie imaginaba, coincidió la señorita Marple, pero no por su artesanía. El panel inferior fue alterado recientemente. Sospecho que había algo escondido dentro. Él se quedó en silencio. Un documento, quizás, uno que esperaba que Lady Mortenfield no supiera que aún conservaba algo legal. Finanza, quizás algo que pudiera poner en peligro su relación con su difunto esposo. Abrió la boca, pero no salió nada. La señorita Marple sonrió suavemente. Me preguntaba por qué lo guardaba en su caja fuerte a pesar de afirmar que no valía nada. Sospecho que no sabía qué contenía, pero su marido podría haberle dicho alguna vez que lo guardara. Y tú, conociendo su existencia, viste la subasta como tu última oportunidad para recuperarlo discretamente. Pasó un largo momento antes de que Prowse hablara. Es usted muy inteligente, señorita Marple. No soy inteligente, respondió. Ella, tan solo observadora. Se alisó el cuello, pero sus manos temblaban ligeramente. Nada de esto prueba nada. Quizás no, dijo ella, pero es suficiente para que el sargento McKinnon lo interrogue. Y quizás, una vez examinada la caja de música a fondo, su contenido hable por sí solo. En ese momento, el sargento en persona apareció al final del callejón, caminando a paso rápido hacia ellos. La señorita Marple saludó al señor Prowse con un leve asentimiento. Yo me quedaría donde estás, si fuera tú. Prowse echo, una mirada hacia el camino abierto, apenas un destello de tentación antes de darse la vuelta con el aliento desinflado. Supongo que aquí es donde cae el telón. La voz de la señorita Marple era tranquila. No del todo. Aún queda una escena, aquella en la que descubrimos que fue tan importante que alguien mató a un hombre tranquilo con azúcar, que nunca... Cuando el sargento llegó hasta ellos, la señorita Marple se hizo a un lado, con las manos juntas, suavemente, y los ojos sin apartarse del rostro de Prowse. Ella había visto la culpa muchas veces, pero pensó, no estaba empapado de odio ni de rabia, sino de miedo a lo que pudiera revelarse. Y ese miedo le había costado la vida a un hombre. La tormenta que se cernía sobre la tranquila superficie de Stay Chad Smith finalmente estalló esa noche, no con truenos, sino con susurros. Para cuando Geoffrey Prowse fue escoltado fuera del pueblo, bajo la atenta mirada del sargento McKinnon, la especulación había invadido cada salón, cada sendero y cada rincón de la cocina, como un viento repentino entre las cortinas de verano. No era la primera vez que Chad Smith se veía afectado por la muerte.
pero quizá si la primera vez que se veía afectado por un engaño tan complejo. La señorita Marple, sin embargo, permaneció imperturbable. Había visto la culpa disfrazarse de muchas maneras. La había visto suplicar, desviar, cautivar, pero la mayoría de las veces la culpa se instalaba en lo más profundo de la persona y esperaba a alguien con la suficiente perspicacia para ver su verdadera esencia bajo la superficie. Esa noche estaba sentada tranquilamente en el salón de Lady Mortonfield, con expresión serena y las manos suavemente cruzadas sobre su regazo, mientras el servicio de té se enfriaba entre ellas. «No puedo creerlo», dijo Lady Mortonfield por tercera vez, aunque no con el tono de alguien verdaderamente incrédulo. «Prowse, si es que ese es su verdadero nombre en todo este tiempo, nunca lo sospeché». La señorita Marple no dijo nada, y esperó pacientemente mientras la mujer Mayoere volvía a llenar su taza de té. La cuchara de plata tintineaba un poco más fuerte de lo necesario contra el borde. «Supongo que debería haber mirado más de cerca», continuó, «pero era tan encantador, tan entendido en arte y antigüedades. Incluso ayudó a catalogar los objetos de la oficina de mi difunto esposo después del funeral. Eso debe haber sido difícil», dijo la señorita Marple con suavidad. Lady Mortonfield esbozó una sonrisa frágil. Fue conveniente. No tenía paciencia para clasificar papeles y libros de contabilidad polvorientos. Prowse se ofreció a ayudar, y yo, bueno, acepté a la señorita Marple. Se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Recuerdas si tenía acceso a la caja de música entonces? Antes de que la guardaran». Lady Mortonfield hizo una pausa, con su taza de té flotando en el aire. «Ahora que lo mencionas, guardó varios objetos en cajas. No recuerdo si esa pieza en particular estaba entre ellas. ¿Y su marido le mencionó la caja o le dio alguna instrucción al respecto?» Lady Mortonfield dejó la taza con un leve clic. Dijo que había pertenecido a su primo en Viena, algo sobre que llegó justo después de la guerra. «Creo que creía que contenía correspondencia familiar o algo por el estilo, pero nunca lo abrió delante de mí». La señorita Marple asintió. «Curtis, si no le importa, Lady Mortonfield, me gustaría examinarlo ahora. Con cuidado, tengo una pequeña sospecha, ¿sabe? Una que podría explicarlo todo». Lady Mortonfield dudó. Luego se levantó con rigidez y cruzó la habitación hasta un pequeño escritorio. De dentro sacó una caja forrada de terciopelo y la colocó sobre la mesa. «Entre ellos, no lo había tocado desde que se canceló la subasta», dijo, «y nadie más ha podido acercarse». La señorita Marple respiró hondo. Con las manos enguantadas, abrió la tapa y miró dentro. La caja de música en sí era exquisita palisandro con incrustaciones de nácar, con una pequeña llave de cuerda de latón cuidadosamente colocada a su lado, pero fue el fondo de la caja, liso y con un pulido artificial, lo que captó su atención. «Lo vi en la subasta», murmuró la señorita Marple. «La base es más nueva que el resto de la caja. Quizás la hayan cambiado o la hayan manipulado». Levantó la caja con cuidado, la inclinó y golpeó la parte inferior. «Un sonido suave y hueco», respondió. «¿Me presta un destornillador pequeño, Lady Mortonfield?» La mujer Mayoere sacó uno del cajón de la cocina y la señorita Marple comenzó a trabajar lentamente, aflojando el panel de la base con movimientos suaves y practicados. Después de unos minutos, el panel cedió. En el interior, debajo de tela de terciopelo doblada, había un sobreplano atado con cordel rojo. Lady Mortonfield se quedó sin aliento. «Nunca supe». La señorita Marple desdobló la tela. El sobre estaba amarillento por el tiempo, pero intacto. Observó la letra en elegante Continental. «Abrir confidencialmente». Decía: «Instrucciones relativas a la herencia de Heinrich Mortonfield, Viena».
La señorita Marple miró hacia arriba con calma. Esto es lo que quería el señor Prowse. Lady Mortonfield estaba pálida, pero mi marido nunca habló de esto. La voz de la señorita Marple permaneció suave. Quizás creyó que era más seguro no hacerlo, sobre todo si se trataba de herencias o bienes en disputa, pero alguien más lo sabía, alguien que había manejado las pertenencias de su esposo después de su fallecimiento, alguien que tenía motivos para querer que este documento se destruyera o se recuperara sin que nadie se diera cuenta. Se sentaron en silencio, mientras la gravedad del asunto se apoderaba de ellos. ¿Y el pobre señor Tupper? Lady Mortonfield en voz baja. La expresión de la señorita Marple era ilegible. Creo que descubrió el pago falsificado relacionado con la cuenta falsa que creó el señor Prowse, siendo el hombre que era, habría tenido la intención de denunciarlo. The former official, pero probablemente desconocía la magnitud de lo que Prowse ocultaba. Solo que algo andaba mal. Lady Mortonfield tragó saliva. ¿Fue envenenado? La señorita Marple asintió lentamente. Con una sustancia probablemente vertida en su té. El asesino supuso que el señor Tupper usaría azúcar y preparó el cubo en consecuencia. Pero no lo quiso, nunca usó azúcar, lo que significa que el cubo estaba intacto. La dosis no estaba en el té, sino en el azúcar. Un error muy humano. Lady Mortonfield se quedó mirando la caja. Y ahora la señorita Marple dobló suavemente el sobre y lo guardó en su sitio. Los documentos deben entregarse a su abogado. Podrían aclarar asuntos relacionados con el patrimonio de su esposo o con bienes en el extranjero. En cualquier caso, ya no sirven como motivo de asesinato. Esa noche, el pueblo contuvo la respiración. La noticia del arresto de Prowse había conmocionado a todos los hogares y, sin embargo, sin que se anunciaran cargos oficiales, la verdad completa permanecía oculta entre fragmentos a medias. La señorita Marple, por su parte, declinó las invitaciones para relatar lo sucedido. En lugar de eso, se sentó junto al fuego con una taza de leche tibia y una madeja de hilo nueva. No le gustaban las revelaciones dramáticas antes de que los hechos estuvieran en orden, y aún había un detalle que la intrigaba: un hilo que no encajaba del todo en el tapiz. Prowse había sido astuto, sí, pero el veneno requería preparación, tiempo y oportunidad. Y si el terrón de azúcar no se había mezclado con el té del señor Tupper, ¿quién lo había puesto junto a su taza? ¿Quién se había asegurado de que estuviera allí para ser usado? El cubo no había ido hasta allí por sí solo. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron levemente cuando la llama parpadeó en su hogar. Quizás la historia no había terminado aún. Why, sí, no few, el señor Prowse, quien manipuló la taza, entonces alguien más lo ayudó a sabiendas. Oh no, por la mañana. Chad Smith recuperó su encanto exterior en un cielo demasiado azul para el luto, jardines demasiado fragantes para la sospecha, y sin embargo, una especie de quietud se había arraigado, como si el pueblo mismo contuviera la respiración, esperando a que la última pieza del rompecabezas encajara. La noticia de la detención del señor Geoffrey Prowse se había difundido, aunque con cautela y a puerta cerrada. No se había emitido ningún comunicado oficial, pero los aldeanos ya no preguntaban si el señor Lionel Tupper había fallecido por causas. Habían pasado a preguntas más discretas y complejas. ¿Quién le ayudó? La señorita Marple se había levantado temprano otra vez, esta vez renunciando a su rutina matutina de té y tostadas. Sus pensamientos la habían mantenido inquieta durante la noche, moviéndose como hojas de otoño, atrapadas en una ráfaga repentina. El asunto del terrón de azúcar envenenado la inquietaba, no por su presencia, sino por la precisión con la que lo habían colocado junto a la taza del señor Tupper.
no dentro de ella, colocado con precisión, como una ocurrencia tardía, o un error. Pero ¿quién cometería semejante error? Alguien que desconocía los hábitos del señor Tupper. Alguien que suponía, con razón, que tomaba azúcar. Pero no pudo haber sido Prowse. Había salido durante la subasta. Eso lo confirmaron al menos 2 testigos. Su ausencia había durado lo suficiente como para sugerir una coartada, aunque la señorita Marple se mostró cautelosa a la hora de concederle el consuelo de la inocencia. Aún así, ahora creía que la colocación del terrón de azúcar, el detalle fatal, no había sido obra suya. Salió de su casa poco después de las 9 y se dirigió al salón parroquial. Dentro, algunos voluntarios plegaban sillas y ordenaban los restos de lo que se suponía sería una reunión alegre y carat. Entre ellos se encontraba la señora Elspeth Ridgway, castellana de los chismes y reina de la intromisión sutil, doblando manteles con exagerado cuidado. «¡Ay, señorita Marple!», exclamó. «Acaba de perderse al reverendo Branscombe. Preguntaba por usted. Algo sobre el orden del servicio del domingo». «Qué considerado de su parte», dijo la señorita Marple, sacudiéndose el polvo imaginario. «De la manga pensé en preguntarte algo, Elspeth. Estabas muy cerca de la mesa de refrigerios durante la subasta, ¿verdad?» La señora Ridgway hizo una pausa a mitad del pliegue. «Bueno, estaba ayudando a Clara, ya sabes que siempre se espera que la vicaría se encargue del servicio de té. Y la verdad es que Clara se esfuerza, pero puede ser un poco despistada con cosas como las cucharillas y la servilleta». La señorita Marple esbozó una sonrisa cómplice. «Entonces estaba sirviendo el té, bueno, por un rato. Luego Clara tomó el relevo y yo ayudé con las rebanadas de pastel. Fue un revuelo. Todos querían su té antes de que la puja se pusiera emocionante. ¿Y el señor Tupper?» La voz de la señorita Marple era suave y despreocupada. «¿Viste quién le dio la taza?» La señora Ridgway apretó los labios mientras pensaban. «Bueno, sí. Creo que sí». Estaba hablando con Clara en ese momento. Ella estaba junto a la tetera, y creo que le sirvió el té. Le di una taza limpia, y ella añadió la leche. Entonces, Lionel la cogió. Nunca fue muy hablador, pero intercambiaron algunas palabras. Parecía bastante normal en aquel momento. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y el azúcar? Elspeth parecía un poco desconcertada. El azucarero estaba en la mesa, como siempre, pero lo recuerdo perfectamente. No lo removió. El cubo seguía junto a su plato cuando me di la vuelta. Pensé que quizás se le había olvidado. «Oh, nunca tuve intención de usarlo», dijo la señorita Marple con suavidad. Las cejas de la señora Ridgway se juntaron. «Bueno, sí, supongo que es cierto». Con esto, la señorita Marple le dio las gracias y siguió adelante. Su siguiente parada fue la vicaría, donde Clara Branscombe estaba en el jardín cortando lavanda. «Señorita Marple», dijo alegremente, «espero que todo se esté calmando. Pobre señor Prowse, lo que haya hecho es bastante desagradable, ¿verdad?» La señorita Marple sonrió, y su mirada se dirigió brevemente a las manos de Clara. Firmes y hábiles, no muy diferentes de las de alguien acostumbrado a arreglar flores de Spooner plata y preparar innumerables tazas de té. «Entiendo que ayudaste a servir el té en la subasta», dijo. Clara se enderezó, con las tijeras de podar en la mano. «Si Elspeth y yo siempre lo hacemos. Tenemos un sistema. Yo me encargo del té y la leche, ella de los pasteles y los platos. ¿Y el señor Tupper? ¿Le serviste el té?» Clara dudó por un breve instante. «Sí, lo hice». La señora Marple inclinó la cabeza. «Sabías que no tomaba azúcar, ¿no?» Clara parpadeó, su sonrisa vaciló. «Sí, ya lo había mencionado antes. Pero dejé el cubo allí por si acaso cambiaba de opinión». La señorita Marple dio un pequeño paso. «MS cerca. Clara, querida, ¿puedo ser totalmente franco contigo?» Clara tragó saliva. «Por supuesto. No creo que supieras que había en ese terrón de azúcar. Pero sí creo que alguien te pidió
quizás con indiferencia, que te aseguraras de que el té del señor Tupper estuviera listo y que quizás pusieras un terrón de azúcar cerca, por si acaso. Alguien que conocía tu carácter servicial y lo mucho que te disgusta armar jaleo. Las tijeras temblaron ligeramente en la mano de Clara. No lo sabía, susurró. ¿De verdad que no? Jeffrey dijo que había estado hablando con el señor Tupper sobre las donaciones para la subasta y que Lionel había sido brusco. Me pidió que fuera amable. Dijo que un pequeño gesto, como ofrecerle azúcar, podría suavizar las cosas. Guay. Entonces colocaste el cubo. Clara asintió. La voz de la señorita Marple se suavizó. ¿Te utilizó? Claran confió en tu delicadeza para dar el último paso sin que te dieras cuenta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara. No lo maté. Solo quise ser educado. Lo sé, dijo la señorita Marple, tocándole suavemente el brazo. Pero aún así, debemos hablar con el sargento McKinnon. Es importante que se entienda su papel en esto. Al fin y al cabo, la verdad es lo que más hubiera deseado el señor Tupper. Esa noche, la señorita Marple volvió a sentarse junto al fuego, con una silenciosa satisfacción mezclada con la tristeza que siempre acompañaba a un caso como este. La justicia tenía muchas caras, a veces severa, a veces misericordiosa, pero siempre debía ser completa. Afuera, el campanario se alzaba silencioso en la oscuridad. Su timbre roto era el símbolo de algo que había estado oculto durante mucho tiempo y que finalmente había sido escuchado. El pueblo sanaría. Poco a poco, los chismes se convertirían en historias, y las historias en silencio. Pero la señorita Marple, siempre atenta, recordaría, porque en cada copa que pasa amablemente de una mano a otra, hay confianza. En este caso había costado una vida. La mañana siguiente amaneció en Chad Smith con una neblina reticente, de esas que se cernían entre los setos y envolvían las chimeneas como si el pueblo exhalara secretos guardados durante demasiado tiempo. La señorita Marple permanecía de pie junto a su ventana, observando en silencio la silueta del campanario a través del tenue velo de niebla. Antaño había marcado las horas de la vida parroquial, nacimientos, bodas, el culto dominical, y sin embargo había permanecido en silencio durante años, como si también se hubiera abstenido de juzgar los pecados silenciosos que ahora volaban en círculos como golondrinas en el aire. Pero las cosas ya estaban en movimiento. No había duda en la noticia. Había empezado a correr la voz, aunque aún no se había anunciado ningún arresto formal. El sargento McKinnon había visitado la vicaría y la finca de Lady Mortonfield el día anterior, y sus preguntas ya no eran abiertas. Ahora eran formales, tenían peso, y lo más importante, tenían dirección. La señorita Marple, siempre atenta a no sobrepasar sus límites, le había cedido a la gente su habitación. Sabía que llegaría el momento, quizá pronto, en que habría que atar todos los cabos, pero quedaba un nudo, un detalle sin resolver, aparentemente tan pequeño, pero que, para ella, todo dependía de él. Esa mañana, cuando la niebla se disipó y el sol empezó a disipar la humedad de la plaza del pueblo, se dirigió a la oficina de correos. En el interior, el olor a tinta y papel marrón persistía, mientras la señora Godfrey, corpulenta y con anteojos, clasificaba sobres con la gracia mecánica de su larga costumbre. Señorita Marple, dijo sin levantar la vista, sigue sin haber telegramas, y solo una carta para usted, de su sobrino, creo. La señorita Marple aceptó el sobre con un gesto de la cabeza, pero no lo abrió. En realidad, vine a preguntar por otra cosa, dijo amablemente. ¿Recuerda algún paquete enviado por el señor Prowse, o dirigido a él, en los últimos 2 meses? ¿Algo marcado como privado o confidencial? La señora Godfrey parpadeó y la miró. Ahora que lo mencionas, sí, había uno. Llegó envuelto de forma bastante inusual
a matasellos extranjero, sin remitente. Lo recuerdo porque insistió muchísimo en recogerlo en cuanto llegó. Dijo que contenía documentos personales. ¿Recuerdas cuándo fue eso? La señora Godfrey cogió un pequeño libro de contabilidad y hojeó las páginas 3 días antes de la subasta. Y recuerdo que me pareció extraño. Pesaba más de lo que debería pesar un documento. La señorita Marple pensó de inmediato en la caja de música. Podría haber sido enviada desde el extranjero apenas unos días antes del evento, camuflada en otra cosa. Quizás más probable, el paquete contenía el doble fondo que se había usado para ocultar el sobre. Gracias, dijo en voz baja. Quizás te sea más útil de lo que crees. Salió de la oficina de correos con esa curiosa sensación en la mente. Esa peculiar sensación que siempre tenía cuando las piezas estaban a punto de encajar. Al cruzar el verde, vio al sargento McKinnon saliendo del salón parroquial. Él la vio y levantó la mano. Estaba a punto de llamarte, dijo. Por fin, hemos recibido respuesta del despacho de abogados con el que contactó Lady Mortenfield sobre el sobre Angus legítimo, una serie de instrucciones de herencia redactadas originalmente en Viena, después de la guerra. Su esposo era uno de los custodios designados de una modesta herencia. Nada escandaloso, solo antiguas divisiones de bienes que nunca se tramitaron. Pero el documento también enumeraba varios objetos de valor, incluyendo un cuadro desaparecido desde 1946. Eso era lo que Prowse quería. Habría valido una pequeña fortuna si se hubiera encontrado. La señorita Marple asintió lentamente. Y el cuadro sigue desaparecido. Pero el documento de herencia por sí solo podría haberle permitido a Prowse reclamar una parte de la herencia ante el tribunal si lo hubiera presentado a tiempo. Por eso lo necesitaba de vuelta. Casi lo consigue, murmuró la señorita Marple. Si la subasta hubiera continuado sin interrupciones, podría haberlo conseguido a plena vista. Pero el señor Tupper vio la falsificación en las cuentas de la iglesia y eso fue lo que empezó a desentrañarlo todo. McKinnon se cruzó de brazos. Todavía no puedo creer que usara a la señora Branscombe para colocar el terrón de azúcar. ¡Qué ingenioso! Sin embargo, así, aunque no se usara veneno, nadie sospecharía de él. La señorita Marple esbozó una pequeña y triste sonrisa. Subestimó los hábitos de Lionel y sobreestimó su propia inteligencia. Lo que me lleva a esto, dijo el sargento, sacando un pequeño sobre de su bolsillo. Hicimos que analizaran el cubo. Efectivamente, estaba contaminado con cianuro de potasio, del tipo que se usa en procesos químicos, difícil de conseguir, pero no imposible, si uno sabe qué buscar. Probablemente lo recibió por correo desde el extranjero, camuflado en otra cosa. Coincide con el paquete que describió la señora Godfrey. Así que incluso el veneno fue planeado desde lejos, dijo la señorita Marple en voz baja. Eso revela la profundidad de la intención, ¿verdad? McKinnon asintió sombríamente. Estamos preparando la acusación formal. He contactado con la Fiscalía de la Corona, y Prowse, cuyo verdadero nombre es Frederick Jonas, ha aceptado una confesión completa a cambio de clemencia. Dice que nunca tuvo la intención de que el hombre muriera, pero pensó que eso podría disuadirlo de entrometerse. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. El tipo de disuasión que deja a un hombre sin aliento en el suelo. Supongo. Caminó con el sargento de regreso a la vicaría, con paso firme y sus pensamientos girando lentamente, como el mecanismo interno del reloj de la iglesia detenido desde hacía tiempo. Al acercarse a la puerta del jardín, apareció Clara Branscombe regando las rosas. Miró a la señorita Marple con una expresión cautelosa que reflejaba vergüenza y gratitud a partes iguales. «Clara», dijo la señorita Marple amablemente, «me alegro mucho de verte.
Clara asintió. Su voz era tranquila. Me dijeron que no me acusarían, que no tenía forma de saberlo, pero eso no alivia el sentimiento. ¿Sabes? El peso de ser utilizada. La señorita Marple tomó su mano. Se desvanecerá con el tiempo, sobre todo cuando recuerdes que lo que hiciste después, tu honestidad, ayudó a sacar a la luz la verdad. Eso no es nada. Clara, eso es todo. Las dos mujeres permanecieron en un silencio agradable mientras el sol emergía por completo, secando los últimos hilos de niebla del jardín. Más tarde esa noche, la señorita Marple regresó a su cabaña y se preparó una taza de té sin azúcar, solo leche, y se sentó junto a su ventana, con vista al callejón. Podía sentir que el pueblo empezaba a exhalar de nuevo. Seguía en silencio, pero su prolongado silencio ya no resultaba pesado. Quizás cuando se reorganizaran los fondos y se hicieran las reparaciones necesarias, sus campanadas volverían, no solo como un sonido, sino como una señal de que la vida seguía adelante a pesar de lo perdido. Y en algún lugar profundo del silencio, sintió el tic-tac de la justicia completando su ciclo. Un respiro, más aún, y lo más, y pronto sonaría la campanada final. Había algo inequívocamente simbólico en el sonido de los martillos golpeando la piedra en el corazón de Stacey. Por primera vez en años, se habían erigido andamios alrededor del campanario, con sus listones de madera y estructura de escalada como costillas que rodeaban un corazón que llevaba mucho tiempo en silencio. La restauración había comenzado. Los aldeanos se detenían al pasar, mirando hacia arriba con una especie de reverencia esperanzada, como si la reparación del reloj y la campana de la torre restaurara no solo el edificio, sino algo más antiguo, algo casi perdido. La señorita Marple, en su paseo matutino, se detuvo justo después de la puerta del monasterio y observó cómo dos obreros izaban con cuidado un rollo de cuerda nueva por la ventana superior del campanario. A su lado, el reverendo Branscombe permanecía de pie, con las manos cruzadas a la espalda y la mirada alzada. Me atrevo a decir que todos nos hemos acostumbrado al silencio, dijo. Y sin embargo, en cuanto vuelve a sonar la primera campana, ¿recordaremos cuánto lo extrañamos?, terminó la señorita Marple con suavidad. El reverendo se volvió hacia ella, con una leve sonrisa. Le ha hecho un gran favor a este pueblo, señorita Marple. Más de lo que nadie sabe, más de lo que creo que permitirá que digan. Ella se encogió de hombros suavemente. Solo he notado algunas cosas que otros podrían haber pasado por alto, y he tenido la ventaja de escuchar cuando otros estaban demasiado ansiosos por hablar. Se quedaron un momento de pie en el silencio de la mañana, interrumpido únicamente por el sonido distante del badajo de bronce de la campana que se pulía sobre ellos. El caso, como lo describirían posteriormente los periódicos, concluyó. Frederick Jonas, antes conocido como el señor Jeffrey Prowse, sería acusado formalmente de fraude, falsificación, intento de robo y homicidio involuntario. Su confesión, escrita con letra apretada y temblorosa, detalló cada paso desde el descubrimiento del documento, oculto en el patrimonio de Lady Mortenfield, hasta su manipulación de los libros de contabilidad de la iglesia, su factura falsificada, y el terrón de azúcar envenenado destinado a Lionel Tupper. Su plan, según él, nunca había sido matar, sino asustar, controlar el momento de la aparición del documento y presionar a Lady Mortenfield para que vendiera la caja de música en privado antes de que pudieran hacerse preguntas. Admissio, deslizado el cubo junto a la taza, persuadiendo discretamente a Clara Branscombe, confiando en que ella completaría la acción sin saberlo. Ese, insistió, fue su único desafortunado error de cálculo. Pero en realidad, el pueblo no quería detalles. Quería paz, y la paz parecía
estar volviendo. Esa tarde, la señorita Marple se encontró de nuevo en el salón de Lady Mortenfield. Esta vez, sin la menor tensión. Un servicio de té de plata brillaba entre ellas, y la caja de música, ahora de vuelta a su lugar en la repisa de la chimenea, reposaba con su esfera de nácar, reflejando la suave luz de las ventanas con cortinas. Tea in cage. Lady Mortenfield, aunque sumisa, parecía liberada de una manera que no se había sentido en semanas. He dispuesto que los documentos se envíen a nuestro abogado de familia en Londres, dijo. Lo gestionarán adecuadamente. El legado de mi difunto esposo estará protegido. La señorita Marple asintió. ¿Y los fondos para el campanario? Ya he comprometido una parte. Me parece justo que de todo esto salga algo bueno. Bebieron su té en silenciosa comprensión. La señorita Marple caminó por el pueblo a su ritmo pausado habitual. La gente la saludaba con un toque más cálido, y en algunos casos, con un susurro de admiración. Los niños la saludaban con la mano. Algunos interrumpían sus conversaciones a su paso, pero ya no por sospecha, sino por una especie de reverencia. Fuera de la biblioteca, la señorita Lucas salió con una pila de libros devueltos. «Tengo esa Agatha Christie que le gusta, señorita Marple», dijo, «aunque me atrevería a decir que sus historias empiezan a rivalizar con las de ella». La señorita Marple se rió entre dientes. «Ay, señorita Lucasson, solo me fijo en lo que la gente olvida ocultar». En la panadería, la señora Hedgecroft guardó un bollo extra en su bolso con un guiño. «Por todo lo que ha hecho, señorita Marple. Puede que no lleve placa, pero todos sabemos quién ha mantenido la paz». Y en la vicaría, Clara Branscombe la recibió con un cálido, aunque sutil, abrazo. Hablaron brevemente del jardín, de la lista de himnos del domingo y del leve dolor que aún persistía, aunque ahora mitigado por la certeza de que la verdad, una vez encontrada, aún podía sanar. Justo antes del atardecer, la señorita Marple se encontraba de nuevo bajo el campanario, observando cómo se fijaba el último tramo de cuerda al mecanismo. Las nuevas manecillas del reloj se habían fijado a la esfera, y los engranajes, congelados hacía tiempo, habían sido restaurados, con cuidado por manos expertas. Un pequeño grupo se había reunido, murmurando entre ellos con contenida emoción. El sargento McKinnon estaba cerca, asintiendo con silencioso respeto. «Pensé que te gustaría estar aquí cuando suceda», dijo. «No me lo perdería», respondió la señorita Marple. El reverendo dio un paso al frente con la mano en alto en C. Hizo el silencio. «Amigos míos», dijo con dulzura, «que esto no sea solo la restauración de una campana y un reloj, sino de nuestro propio sentido del tiempo, de la verdad y de la comunidad». Con esto dio una pequeña señal y el trabajador en la base de la torre tiró de la cuerda. La campana sonó una vez. Un sonido profundo y resonante recorrió el pueblo, resonando por tejados, jardines y cercas. Parecía alcanzar hasta los setos más lejanos y las cabañas más escondidas. Los niños aplaudieron. Los perros ladraron. Algunos se taparon la boca, sorprendidos, pero la señorita Marple simplemente permaneció allí, con los ojos cerrados por un momento, escuchando. Era el sonido de la resolución, de la verdad dicha con claridad, por fin, un recordatorio de que la justicia no siempre llegaba con fanfarrias, sino a menudo con un precio silencioso, justo cuando se necesitaba. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse, y el día se transformaba suavemente en crepúsculo, la señorita Marple regresó a su cabaña. Caminaba lentamente con la cesta, la mano, mientras su mente ya se acomodaba a la tranquilidad tras la tormenta. Habría más historias. Por supuesto, Anne siempre las había. Pero por ahora, el pueblo tenía su paz. Y eso, pensó, era suficiente. Era la mañana siguiente a la primera campanada en años que había sonado en Chad's Mead. Y el pueblo parecía despertar con más calma de lo habitual. Como si, tras tanta tensión,
el lugar no supiera cómo retomar el ritmo de la vida normal. Ese único tañido del campanario había transportado algo más que un simple sonido. Había barrido algo invisible entre los setos y los tejados. Una exhalación contenida durante mucho tiempo y finalmente liberada. En su mesa de desayuno, la señorita Marple sirvió el té con su habitual precisión. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave susurro del periódico del pueblo y el tic-tac de un reloj de repisa que siempre se adelantaba unos minutos. La portada no tenía titulares sensacionalistas, solo una modesta columna: campanario restaurado tras la recaudación de fondos del pueblo, con una pequeña foto del reverendo sonriendo bajo el reloj recién reparado. No se menciona asesinato, no se menciona veneno, ni cuentas falsas, ni documentos ocultos. Y así, pensó, debía ser. Sin embargo, debajo de la superficie, una nota aún resonaba sin resolver en la mente de la señorita Marple. Había dicho la verdad. Había ayudado a la gente a rastrear cada hilo hasta su origen a la falsificación. El motivo, el hombre tras el seudónimo, y la triste manipulación de la señora Branscombe, quien había colocado el cubo envenenado sin darse cuenta, pero había algo demasiado ordenado en todo ello, algo terminado en el papel, pero aún no resuelto en espíritu. Dobló el periódico y cogió sus zapatos para caminar. Afuera, el día era suave y fresco. Una brisa acariciaba el verde, y el aire traía el aroma de la hierba recién cortada y la lavanda lejana. Los niños caminaban hacia la escuela, y algunos madrugadores charlaban bajo el toldo del supermercado. La señorita Marple se dirigió a la iglesia, donde Clara Branscombe colocaba flores frescas en las urnas de piedra de la entrada. Sue estaba más pálido que en días, pero sus ojos aún tenían una sombra. «Buenos días, señorita Marple», dijo Clara, levantando la vista de su trabajo. «Un arreglo encantador», respondió la señorita Marple, admirando la mezcla de rosas blancas y ramitas de romero. Clara hizo un pequeño gesto con la cabeza. «Me pareció acertado elegir algo sencillo, nada demasiado llamativo, simplemente honesto». Permanecieron juntos por un momento en un silencio agradable. «Me pregunto, Clara», dijo finalmente la señorita Marple, «si podría preguntarte algo delicado». Clara dudó y luego asintió. «Por supuesto». Cuando el señor Prowse le pidió que lo ayudara con el té ese día, ¿le mencionó algo sobre el pasado del señor Tupper? ¿O insinuó que Lionel había hecho algo malo? Clara la miró parpadeando. «No, nada de eso». «¿Por qué?» La señorita Marple la observó en silencio. «Porque creo que no fuiste la única persona manipulada ese día. Creo que alguien más pudo haber desempeñado un papel más discreto, uno que hemos pasado por alto». Clara frunció el ceño. «Pero sabemos quién colocó el cubo. ¿Quién falsificó la cuenta?» «Sí», dijo la señorita Marple lentamente, «pero he llegado a pensar que la caja de música quizá no fue el único cebo utilizado». Dejó a Clara con sus pensamientos y se abrió paso por el sendero del cementerio. El crunch de la grava bajo sus pasos acentuaba el ritmo ascendente de sus pensamientos. Le quedaba una visita por hacer, una puerta que había postergado hasta ahora. Pamela, la sobrina de Lionel Tupper, se había quedado en el pueblo después de los preparativos del funeral. Se alojaba en un modesto alojamiento encima del antiguo molino y había expresado su deseo de ocuparse de los asuntos personales de su tío antes de regresar a Letchworth. La señorita Marple la había encontrado afable, educada, pero extrañamente distante. Esa distancia ahora le parecía algo más que dolor. Pamela abrió la puerta vestida con un cardigan y una falda sencillo, y con el cabello cuidadosamente recogido. «Señorita Marple», dijo, con un destello de sorpresa en el rostro. «Por favor, pase». La sala de estar estaba escasamente amueblada y un leve aroma a violetas flotaba en el aire. «Espero no molestar
empezó la señorita Marple. Solo quería asegurarme de que estuviera bien cuidada. Todo esto debe de ser un gran peso para usted. Aunt Pamela esbozó una sonrisa forzada. Han sido unos días raros, pero el pueblo ha sido amable. Han estado revisando los papeles del tío Lionel. La señorita Marple se sentó frente a ella y le colocó suavemente los guantes en el regazo. ¿Puedo preguntarle? Sabía mucho sobre su trabajo con las cuentas parroquiales. Pamela dudó. No, era muy reservado en ese tipo de cosas, muy metódico, pero bastante reservado. Para ser sincero, no confiaba en mucha gente, excepto usted, dijo la señorita Marple con suavidad. Supongo, dijo Pamela, encogiéndose de hombros levemente. Al final, me lo dejó todo a mi mamá. Pero no habíamos hablado en casi un año antes de mi llegada. Era un tipo difícil. La señorita Marple asintió pensativamente. ¿Te mencionó algo sobre la caja de música? Hubo una pausa, apenas perceptible. Las manos de Pamela, apoyadas en su regazo, se tensaron ligeramente. No, dijo ella. Yo recuerde. No. A la señorita Marple sonrió. Me parece extraño, ¿sabe?, que alguien supiera registrar esa caja con tanta precisión. La base había sido reemplazada, el interior alterado, y sin embargo, el panel no estaba dañado. Quién la manipuló. Sabía exactamente lo que buscaba. Yo no sé qué quieres decir, dijo Pamela, con la voz cada vez más firme. Señorita Tupper, dijo la señorita Marple con suavidad, usted era la pariente más cercana de su tío. Ann llegó temprano, antes de lo que la mayoría cree. La encargada de correos recordó haberla visto recoger un paquete dirigido al señor Prowse, bajo el alias Garton, apenas unos días antes de la subasta. La cara de Pamela se puso pálida. No sabía lo que era, susurró. Pero lo entregaste, respondió la señorita Marple, porque le creíste a Prowse cuando te dijo que era parte de tu herencia, que tu tío te lo iba a ocultar. Yo no quise decir. No sabías que moriría, dijo la señorita Marple en voz baja. No pusiste el veneno, pero sí permitiste que el señor Prowse te manipulara, igual que manipuló a Clara. Y quizás esperabas que el silencio de tu tío fuera el verdadero crimen. Las lágrimas brotaron de los ojos de Pamela. Solo quería lo que era mío. La señorita Marple asintió. Y ahora sabes que nunca le perteneció darlo. Aunt Pamela no respondió. Cuando la señorita Marple salió del molino, el cielo se había tornado de un cálido gris perlado. Una suave brisa agitaba las ramas. Caminó lentamente por el pueblo, pasando por delante de la oficina de correos, la tienda de comestibles, la biblioteca. Cada lugar cargaba con su propio recuerdo de las últimas semanas. Y cuando llegó al verde, el campanario se alzaba sobre ella, con las manecillas del reloj girando silenciosamente una vez más. El pasado no se podía deshacer, pero sí se podía entender, y la señorita Marple lo sabía. Era allí donde comenzaba realmente la curación. Al día siguiente de su última conversación con Pamela Tupper, la señorita Marple se levantó más temprano de lo habitual. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas con un suave resplandor difuso, y el pueblo estaba en calma, envuelto en el semisilencio que persiste justo antes de que los pájaros de la mañana comiencen su coro. Se movía lentamente, consciente de que este capítulo, tanto para ella como para Chad Smith, estaba llegando a su fin. En la mesa de la cocina, removió una taza de té, añadió un chorrito de leche y dejó una galleta junto a ella, intacta. Sus pensamientos no estaban inquietos, sino serenos, cargados, como a veces lo estaban después de resolver un caso, no por la emoción de la conclusión, sino por la gravedad de las consecuencias. Todo había salido a la luz. Por fin, Prowse, Frederick Jonas, como lo llamaba ahora la policía, había manipulado a una cadena de gente común, cada uno
atraído no por la malicia, sino por la bondad, la ignorancia o la desesperación silenciosa. Clara Branscombe, tan ansiosa por ayudar, había colocado sin saberlo el terrón de azúcar fatal. Pamela Tupper, seducida por un resentimiento arraigado y la tentación de la herencia, había actuado como cómplice involuntaria. Why Lionel Tupper, preciso, reservado y obstinado, había sido derribado no por sus enemigos, sino por su compromiso con la justicia silenciosa. Dejó su taza de té y echó un vistazo al pequeño estante donde guardaba sus labores de punto. La lana estaba intacta, no había vuelto a coger las agujas desde la mañana de la subasta. Afuera, el lejano timbre de una bicicleta resonó en el verde. Era el joven Anthony Bellamy entregando el correo. Como cada jueves, esperó a que pasara antes de salir a disfrutar del aire fresco de la mañana. El pueblo, ahora bañado por una luz renovada y un fresco rocío, parecía haber recuperado algo cercano a la normalidad. El campanario reparado proyectaba una sombra, alargada y solemne sobre el cementerio. Una sensación de equilibrio antes alterada había regresado silenciosamente. Sin embargo, no era el equilibrio lo que llenaba los pensamientos de la señorita Marple mientras caminaba hacia la vicaría. Era algo más sutil, algo más humano. Cuando llegó, Clara Branscombe ya estaba en el jardín, podando las flores marchitas de sus rosales. Sus movimientos eran menos rígidos que días antes, aunque una reserva silenciosa aún marcaba su postura. Señorita Marple, dijo en voz baja, levantándose, no la esperaba tan temprano. Pensé en dar mi paseo matutino por aquí, respondió la señorita Marple con suavidad, y comprobar cómo está tu romero. Clara logró esbozar una sonrisa. Sigue creciendo, tan testarudo como siempre. Igualito a mí, supongo. La Marple se acercó más. Clara, espero que entiendas que lo que pasó no fue tu culpa. Las manos de Clara temblaban levemente mientras se quitaba la tierra de los dedos. Sí, en cierto modo. Pero eso no cambia el hecho de que, por pequeño que fuera, te utilizaré, dijo la señorita Marple con firmeza. También a Pamela, y, en cierto modo, a todos. Y esa es la verdadera medida del crimen del señor Jonas. No solo en el acto de asesinato, sino en cómo indujo a otros a su engaño. Clara miró hacia abajo y luego volvió a mirarla. ¿Sabes? Después de la subasta, antes de que todo esto saliera a la luz, seguía pensando que había hecho algo mal, pero no podía explicar por qué. No dejaba de recordar el momento en que le di el té a Lionel. Fue algo tan insignificante, pero sabía en mi interior que algo no andaba bien. La señorita Marple asintió. Se necesita fuerza para escuchar esa voz interior. Es lo que marca la diferencia entre la verdad oculta y la verdad encontrada. Se quedaron en silencio un rato, mirando a las abejas coquetear con la lavanda. Entonces, Clara volvió a hablar. ¿Y Pamela? Volverá a Letchworth, dijo la señorita Marple. Creo que las autoridades decidieron no presentar cargos. No hay pruebas de que supiera que contenía el paquete, ni que planeaba Prowse. Wife cooperó. Parecía tan tranquila, murmuró Clara. Pero supongo que hasta el dolor puede ocultarse. Sobre todo cuando va acompañada de culpa, respondió la señorita Marple. Pero creo que aprenderá esta lección. Algo es algo. Más tarde, ese mismo día, la señorita Marple visitó la iglesia. Estaba vacía, salvo por una leve brisa que se cernía sobre la nave. Motas de polvo danzaban a la luz a través de las vidrieras, y el aroma a cera de abejas y madera flotaba en el aire. Caminó hasta la base del campanario y miró hacia arriba. El nuevo mecanismo había sido probado esa misma mañana. Había pasado sin problemas. Las manecillas del reloj de la iglesia ahora se movían suavemente, con un tic-tac débil, pero constante. La señorita Marple se sentó en un desgastado banco de madera
y se permitió un momento de quietud. Ya no pensaba en la culpa ni en la justicia, sino en el legado, en cómo un pueblo como Antapis se mantiene unido no solo por sus atrevidos estampados o hilos brillantes, sino por las finas costuras que nadie ve. Pensó en Lionel Tupper y sus libros de cuentas exactos, en el amable servicio de Claran, en el dolor oculto de Pamela, en Lady Mortingfield, mordaz y orgullosa pero sorprendida por su propia vulnerabilidad, en la caja de música, finalmente silenciada, en la campana, sonando de nuevo. Cuando finalmente se levantó, el reloj de la iglesia dio el mediodía. Salió a la luz dorada, donde un pequeño grupo se había reunido para la hora del almuerzo. La señora Ridgway la saludó desde el otro lado del jardín. La señorita Lucas había montado una exposición de libros frente a la biblioteca, con un cartel escrito a mano, «Nuevos comienzos». Y el vicario, ajustándose el sombrero para protegerse del sol, la saludó con la cabeza al pasar. La señorita Marple sonrió. El pueblo, como la campana, había recuperado su ritmo. De vuelta en su cabaña, por fin volvió a tejer. La lana se deslizaba entre sus dedos, suave y paciente. La primera puntada siempre era la más silenciosa, y a menudo la más importante. Esa noche, mientras tomaba su té cerca de la ventana, la campana sonó una vez más. Su tono era tranquilo, seguro. Final, y por ahora la señorita Marple lo sabía. Eso era suficiente.